personas panelistas. Perdón. Por las distintas personas panelistas alrededor de 5 ejes temáticos que tuvieras, las pueden descargar en la página de la propia conferencia. Entonces también es un aporte para que ese conocimiento esté ahí, pero lo que queremos hacer con este diálogo, con esta presentación, con invitadas, con invitados de lujo, es poder plantearnos algunas interrogantes sobre qué hacemos en este contexto, cómo fortalecemos a la evaluación y cómo también nos pueden servir toda esta serie de experiencias, de conocimiento compartido en la conferencia para darle a este cúmulo de reflexiones también una ruta de acción y que puedan no solamente quedarse ahí en ese ejercicio que tuvimos muy rico en marzo, sino que nos vayan adelantando y que también vayamos apuntalando con una agenda de acción. Eh, entonces, en ese sentido, nos honra muchísimo que nos acompañen en esta presentación, que nos acompañe Silvia, que nos acompañe Celeste, Michael, bueno, Rafael, que es parte de las organizaciones co-convocantes también de la conferencia y de este esfuerzo. Y en primer lugar, para empezar con este diálogo, quiero darle el uso de la voz a Silvia Salinas, a nuestra querida Silvia, y antes de darle el uso, quiero presentarles una breve semblanza de ella. Ella es antropóloga boliviana con especialización en estudios andinos y tiene una maestría en descentralización y gestión pública. Tiene más de 30 años de experiencia como consultora, investigadora y evaluadora en el sector de desarrollo social. Es reconocida por sus enfoques especializados en términos sistémicos y creativos sobre temas claves de pobreza, desarrollo, desigualdad y exclusión. En el campo de la planificación y evaluación destaca por su abordaje sistémico y transformador en contextos complejos. Tiene una amplia experiencia en la facilitación de teorías de cambio, el diseño de implementación de procesos de cambio organizacional y el fortalecimiento de redes de transformación social. Fue coordinadora de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe y ahora es presidenta de IOSE, de la International Organization for Cooperation in Evaluation, que aglutina a más de 165 redes regionales y nacionales en evaluación de más de 100 países. Es un verdadero lujo, es un verdadero honor, Silvia, que nos acompañes. Y antes de darte el micrófono, pues te dejo esta reflexión en términos de cuáles son estos resultados, alcances que nos deja esta conferencia, qué hacer con estas memorias, qué retos tenemos enfrente como comunidad. Adelante, Silvia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida a la presentación, Itzel, y muchísimas gracias y un gusto estar con todas y todos después. Me parece que es una gran idea, gran iniciativa de volvernos a congregar y pues reflexionar con esta pregunta amplia que nos planteas desde distintos lugares, ¿no? No sé si podrían dejarme compartir, yo he hecho una presentación muy simple desde, pues, el lugar donde quiero y aprovechando que soy la primera, pero además que hay un panel tan, increíble que hoy nos acompaña. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Eh, bueno, Sí, se ve perfecto. Vale, vale. Entonces, bueno, yo esta es la pregunta que me llegó, ¿cómo podemos fortalecer la evaluación y recuperar los aprendizajes de la conferencia? Yo posiblemente no voy a abordar aspectos tan, digamos, como técnicos o específicos de la evaluación, sino justamente empecé reflexionando qué aprendizajes nos había dejado la conferencia en un momento precisamente muy, muy importante y muy crítico para la humanidad, en un momento en el que pues parece que tenemos dos palabras que por lo menos a mí me detonan o me inspiran para pensar en este momento. Por un lado, la resiliencia es la capacidad de reinventarnos y repensarnos en contextos de adversidad, pero también la capacidad de reinvención, que va un paso más allá y de pronto entre medio está todo el tema de la adaptación, ¿no? Entonces yo quiero un poco, y esa es también una manera desde pues mi ser de darles la bienvenida y de reflexionar a la conferencia también
también desde qué significó para mí, desde que creo qué significó, creo en el momento en que fue, en el que se realizó y cómo estos aprendizajes pues alimentan también y responden a la pregunta que nos han planteado para desafiarnos en esta oportunidad, ¿no? O sea, creo que estamos justamente en un momento donde estamos pasando por todos estos procesos, perdón por el inglés, de cambio, modificación, transición, transformación, ajuste, cambio y toda la generación también de lo nuevo. Esta lámina creo que precisamente refleja lo que estamos viviendo cotidianamente de manera en nuestras vidas a nivel familiar, a nivel personal y a nivel profesional. Y desde mi punto de vista siempre he pensado que somos personas integrales y es decir, que nuestro ser y quehacer profesional no está no es un abstracto, no está disociado de nuestra ser y quehacer personal y de todas las emociones también y las maneras como hemos enfrentado y seguimos enfrentando una experiencia posiblemente para la mayoría de nosotros pues inédita, inesperada y que nos trae muchas reflexiones y también cambios, o sea, se anticipa que nunca va a ser como antes. Y este concepto de nueva normalidad, que en principio me hacía ruido, parece que sí va cobrando un poquito más de sentido, en tanto, pues hay cosas que nunca más van a volver a ser como antes, ¿no? Entonces, yo quería hacer una reflexión de partida en este encuentro, pensando que, todo lo que nos trae esta experiencia y la conferencia en una coyuntura, en un momento tal, respecto a nuestros mindsets, es decir, aquello que podríamos denominar el sistema operativo con el que pensamos, sentimos y actuamos, y con el que, por supuesto, en ese marco, pensamos y hacemos evaluación, ¿no? Eso tiene que ver con las creencias, actitudes y valores y pensamientos, ¿no? Que conforman este sistema operativo y que tienen que ver, por supuesto, con nuestras creencias, etcétera, sobre el mundo, sobre la vida, pero también que hacen parte de nuestras creencias en gran parte, pues, occidentales, en gran parte desde el sur también, desde el sur global o lo que, pues, convencionalmente lo llamamos el sur, ¿no? Entonces, es un momento, yo creo que de gran disrupción, en el que sí, pues, podemos repensar nuestros mindsets, nuestros sistemas operativos, y desde este que es como un paradigma binario que se presenta acá, pero que en realidad no lo es así, porque tanto un mindset de crecimiento, cada uno y cada una de nosotros tiene tanto un mindset de crecimiento como un mindset cerrado, ¿no? Como ya pueden ver en la imagen, pues, un mindset de crecimiento es un mindset que está abierto, que está dispuesto al error, que está dispuesto al aprendizaje continuo, mientras que un mindset cerrado, supone más bien un estado de la cuestión, un sistema operativo inalterable, con el que se nace y que determina, digamos, las posibilidades e imposibilidades de las personas. Entonces, yo creo que en general, pues, la conferencia, y por eso para mí me motivó a presentarles un abordaje desde este lado, representa una oportunidad, pero también una en su concreción, un ejemplo y una buena práctica, y también una práctica inspiradora que nos muestra el valor de tener un nuevo mindset o nuevos mindsets abiertos para generar nuevos resultados en un contexto, además, no solamente cambiante, no se trata solo de una nueva normalidad, sino un contexto, una coyuntura que se anticipa, ¿no? Va a seguir con cambios y sorpresas posiblemente en gratas y no tan gratas, a futuro. O sea, vamos a vivir un futuro agitado, para no ponerle un adjetivo negativo, un futuro de lo que se llama VICA, ¿no? Un futuro de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Cómo frente a esa anticipación, que ya no es una anticipación en abstracto, hacemos y ejercemos evaluación? ¿Y qué nos enseñó la conferencia? Nuevamente, no solamente desde los contenidos, desde toda la riqueza, pues, enorme que nos deja, que todavía debemos aprender con H y asimilar y continuar, por supuesto, diseminando, difundiendo y aprovechando, ¿qué nos deja la realización misma de la conferencia?
Y ahí he jugado con una palabra que es esta, estamos a tiempo. Con el a tiempo, yo creo que estamos a tiempo y es justo también el tiempo para repensar las maneras en las que pensamos y en las que hacemos evaluación desde una perspectiva más de las competencias individuales y también de lo que es toda la arquitectura y la cultura global de evaluación. Ese es un poco el marco desde el cual les quiero, comentar un poco este juego que he hecho y los aprendizajes que creo que se extienden y los cambios de paradigma que implica la conferencia desde, pues, el lugar desde el cual he participado y desde el cual también he aprendido y sigo reflexionando, y gracias otra vez por esta oportunidad que vuelve a traer a la mente las experiencias y las reflexiones de lo que significó el haber hecho y logrado hacer una conferencia en un tiempo, pues, de incertidumbre, en un tiempo de agotamiento y de cansancio. Entonces, con este a tiempo, he jugado un poco, para presentarles cuáles creo que son los principales elementos que deben hacer y que tal vez suenan, claro, como cliché, casi modelo Coelho, pero en realidad desde mi experiencia también regional y actualmente global, son elementos que me permiten decir que nada de esto es obvio y nada de esto existe necesariamente en el ámbito, en la práctica de la evaluación. La primera que tiene que ver con el A, tiempo, pues para mí dos elementos fundamentales. El primero, aprender. Aprender y el aprendizaje como una función, el famoso MEL, que debe fortalecerse y potenciarse y que si bien se ha incorporado en una sigla, creo que está muy lejos de instalarse realmente y permear el ADN de la evaluación. Y para aprender algo que aprendimos también sobre el aprendizaje, yo creo que en este momento, que fue muy contundente en este momento, es que desaprender es tan importante como aprender. ¿No? Y aquí pues la famosa frase de Toffler en gráfica se trata de aprender, desaprender y reaprender como un proceso permanente y consciente, donde el desapego también de nuestras creencias, que también son poder, ¿sí? Tiene que ser parte de un proceso de mayor humildad, digamos, de aprendizaje, reaprendizaje y, bueno, así un continuo. Y el otro elemento fundamental, que nuevamente, de la misma manera, parece como obvio, es el elemento de la articulación, las alianzas, la coordinación y la colaboración. Estamos en un momento de un boom de iniciativas, proyectos, pues, de sobreevaluación, de evaluación de distintas magnitudes, distintas características y todo. Y desde mi experiencia y mi observación, pues creo que no necesariamente se hace lo necesario, lo suficiente para poder al menos coordinar, no duplicar, complementar y hacer que uno más uno sea tres. Es decir, para mí estos son dos elementos fundamentales que hacen a lo que es la arquitectura y la cultura de la evaluación. Em, para pasar a la T, sí, 2 palabras que me detona y perdón, sí voy a volver aquí al articular, porque creo que la conferencia, la CIE, nos dio un excelente ejemplo, además de articulación multiactor, y nos mostró que desde la especificidad y la complementariedad, que no necesariamente es desde la afinidad, es decir, podemos tener un objetivo común, pero podemos tener pues, características, énfasis distintos y que precisamente las alianzas más potentes se realizan desde la complementariedad. Entonces, gracias también por esa experiencia y por haber sumado en su momento a la RELAC y bueno, a nivel personal a mí. El otro, la T me hace referencia a dos, bueno, al concepto de transformación, que también es un concepto em, pues muy utilizado. Ahora se habla mucho del vínculo de la evaluación
y la transformación. Creo que hay todo un desarrollo discursivo al respecto y también hay prácticas, metodologías que apuntan, digamos, en esa dirección y que establecen marcos comparativos entre la evaluación tradicional y la evaluación transformadora, pero creo que muchas veces queremos hacer evaluación transformadora sin transformarnos para evaluar. Y yo creo que eso tiene que ver también con todos los marcos de competencias y las características que todavía se piensan debe tener un buen evaluador y evaluadora. Los invito, las invito simplemente a darse un paseo virtual por distintos perfiles de competencias de evaluadores y evaluadoras que existen y que además se van recreando y actualizando, y ustedes van a poder encontrar que lo que piensa, por ejemplo, una asociación sobre cómo es el perfil de un evaluador o evaluadora buena o un buen evaluador, evaluadora, no necesariamente es lo que ocurre en otro y las diferencias pueden ser sustantivas. Entonces, yo creo que ese es un tema para abrir también la conversación, cuáles son las características, las competencias. Y cuando hablamos de competencias, no solamente hablamos de la parte técnica, del conocer y del saber hacer, aplicar herramientas, metodologías. El marco de competencias nos introduce a una dimensión fundamental y creo que pues más evidente en términos de su carácter fundamental, que es el ser. O sea, es imposible pensarnos evaluadores y evaluadoras si no abordamos también los temas de la ética y de las formas de ser que adoptamos también como personas. La I me detona tres conceptos importantes y que creo que también me inspiró la conferencia, es innovar, incluir e inspirar. Innovar, pues bueno, creo que sí, aunque ya había transcurrido un año de pandemia, de adaptación tecnológica y todo, fueron muy innovadores. Fuimos, me sumo para hablar también en primera persona plural, y avesados, digamos, en plantear varias formas de resolver y aprovechar, digamos, más bien la coyuntura para lograr un mayor alcance. Creo que fue un formato y generó que permitió también la inclusión, y creo que este tema de la inclusión es un nuevo tema. Además, no es nuevo, sino un tema que se hace evidente desde distintas aristas. Hace poco, pues, participamos en la conferencia canadiense de evaluación, invitaron a la región, a través de la RELAC, a un número, unas 30 becarios, evaluadores y evaluadoras indígenas. Pues no fue fácil encontrar, y es más, no se encontraron 30 evaluadores y evaluadoras indígenas. Podemos discutir sobre el concepto, estoy de acuerdo también con eso, y con quien en algún momento dijo: "¿Por qué tienen que ponerme el apellido indígena? Soy evaluador y punto". Sin embargo, pues el reconocimiento de de las múltiples exclusiones que existen en nuestra región, la región más desigual del mundo, y lo que significa la inclusión, no solo en los procesos evaluativos, no solo dar la voz a quienes están en condiciones de marginalidad, en un contexto, en una coyuntura específica, sino cómo hacemos de nuestra práctica, de la profesión de evaluación, una profesión más inclusiva y a la que quienes están en la marginalidad tengan acceso y oportunidad también. Y por supuesto también la inspiración. Creo que fue una conferencia profundamente inspiradora, por eso estamos aquí y por eso, como decimos aquí, tampoco somos cuatro gatos o gatas el día de hoy, sino un grupo importante con muchas ganas de que la conferencia haya detonado el inicio de un proceso y de un compromiso. Otro concepto clave, durante la pandemia y que creo que también ha sido un concepto que se ha puesto en vigencia, en marcha durante la organización de la conferencia y que es un concepto, creo, clave, vinculado profundamente desde mi punto de vista a la inclusión, es la empatía, ¿sí? Y la empatía vinculada a la capacidad de escucha, una escucha proactiva, una escucha, capaz de conectar y una escucha que va más allá de la funcionalidad de que yo escucho a mi informante clave, en tanto me responde a mis preguntas, porque en realidad lo único que yo estoy interesada es que mis preguntas imaginadas y planteadas en un escritorio muchas veces sean respondidas. Otro elemento fundamental
y que creo que logró ponernos en modo positivo, logró motivarnos y logró que motiváramos a toda una comunidad enorme de evaluadores, evaluadoras, pero también una serie de actores interesados desde distintas perspectivas en la evaluación. Y creo que la motivación, recuperar el valor de la evaluación y posicionarlo tiene mucho que ver con esto. O sea, hay una dimensión técnica y estamos en un momento clave donde además tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo motivar el uso de la evaluación? Una de las preguntas de la conferencia canadiense reciente, pero para que no sea más de lo mismo, ¿cómo hacer que la evaluación y todo lo que se invierte en evaluación, para que no sea gasto, tenga un sentido profundo también de transformación? Y posiblemente hay una serie de motivos políticos, de motivos técnicos, pero creo que también debemos motivar a la comunidad, a todas las y los evaluadores, pero también a quienes son activistas de la evaluación sin ser necesariamente practicantes de la evaluación. Y creo que eso también logró la conferencia, logró durante toda su etapa de preparación y logró en cada uno de sus eventos y espacios de intercambio de conocimiento. Así que gracias por eso también. Y ya aquí yendo a la penúltima, creo que algo que es fundamental es el famoso empoderamiento, potenciamiento de las personas y las y los actores. Y creo que otra palabra que va también tiene que ver con poder, pero desde otro ángulo, o sea, es el tema de cuestionar las estructuras y las relaciones de poder. Creo que es un momento oportuno también, y varias de los temas y de los espacios que se han generado alrededor de la conferencia, perdón, han precisamente abordado temas de poder, temas que tienen que ver con cómo se manifiesta el poder en las relaciones, ya sea en la práctica de evaluación, en la definición de la evaluación, en los paradigmas vigentes de evaluación, en los conceptos tan naturalizados y potentes posibles, sin duda, como el rigor, la objetividad, etcétera, pero cómo marcan también toda una arquitectura del poder en la evaluación y también relaciones no siempre equitativas o de horizontalidad entre el sur y el norte, entre el este y el oeste, etcétera, etcétera. Entonces, a la vez de que la conferencia me inspiró en términos de sí, que la evaluación sea un ejercicio de potenciamiento de las y los actores en distintos momentos y en distintos planos. También creo que esto que ya se ha planteado también desde hace un par de años, como es repensemos la arquitectura de la evaluación, la toma de decisiones respecto a los recursos que se asignan o dejan de asignar a la evaluación. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Para quién? ¿Quién se hace y cómo se hace la evaluación? Entonces, el poder en el centro, desde su lado positivo del potenciamiento, pero también desde su lado, pues, más jerárquico y más reproductor muchas veces de las desigualdades. Y finalmente, pues, no podía faltar. Creo que la conferencia nos enseñó el valor y la importancia de organizar y organizarnos, de estructurar y articular una colaboración positiva. Creo que y la importancia de precisamente de poner todos los recursos en función de un objetivo común y pues por supuesto todos los talentos y las personas y de lograr que todo digamos que el articulador de todo esto haya sido el compromiso. Entonces, muchas gracias a la conferencia, de verdad. Creo que para mí, desde la pregunta que se me hizo para hoy, me inspiró muchas reflexiones que posiblemente nuevamente no tengan que ver tanto con la práctica, con todo, sino más bien con todo lo que son las estructuras, las relaciones y la cultura en el campo de la evaluación, en el ecosistema regional y global de evaluación y los cambios que ahí debemos implementar para que podamos lograr nuestros objetivos y pues poder ser resilientes y reinventarnos hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por estos 7 puntos fantásticos que nos compartes, desafiantes y que nos dejan en la reflexión. Los vamos a retomar seguramente en la parte de preguntas y respuestas e intercambio con las y los participantes. Y quiero a continuación ceder el micrófono a Celeste Llano. Se las voy a presentar. Ella es licenciada en Ciencia Política y doctora en Administración y Política Pública.
de Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador en materia de Estado, Gobierno, Planificación y Evaluación de Políticas Públicas en Gobierno de la provincia de Córdoba y Universidades de Argentina, exdirectora del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Provincial de Córdoba, gestión 2015-2018, es consultora en evaluación para organismos internacionales, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos, ONU, UNICEF, DEVAL, Cooperación Alemana para la Evaluación del Desarrollo, integrante de la Comisión Directiva de la Red Argentina de Evaluación 2019-2021 y coordinadora general de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. Nos da muchísimo gusto, Celeste, tenerte acá. Y también te dejamos reflexión en términos de cuáles son los retos que tú ubicas para la evaluación en América Latina y el Caribe, cómo exprimimos estas memorias. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Itzel, muchas gracias a Ceval y a todos los organizadores de la conferencia internacional y a quienes organizan este evento que nos honra realmente estar presentes, además por los excelentes y grandísimos expositores que acompañan, así que es un honor estar acá. Esta vez con este sombrero de coordinación de RELAC, en representación de RELAC voy a hacer mi presentación en este momento. A ver si puedo compartir, ustedes me pueden indicar. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí se ve? A ver, la pongo completa. Sí se ve. Sí se ve, perfecto. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, mi presentación no es tan hermosa como la de Silvia, que tenía unas imágenes muy bonitas, pero que nos ayudan a reflexionar muchísimo y que van muy en sintonía, estamos muy en sintonía en la manera de pensar, en la manera de pensarnos. Así que en principio yo me voy a permitir, me voy a tomar el atrevimiento de usar unas pantallitas para presentar a nuestra nueva gestión y hacia dónde miramos y hacia dónde vamos, porque entiendo que eso nos lleva a la acción desde la conferencia pasada y hacia seguro las futuras y los trabajos y la agenda de acción, como bien dijo Itzel, así que buscar las sinergias y las relaciones allí. Así que solo un repasito, porque seguramente muchos de ustedes están al tanto de que nuestra red, a través de un proceso muy excelente y de 2 años de trabajo, si no me equivoco, y dirigido y organizado por nuestra comisión, con nuestro comité directivo saliente, tenemos una RELAC renovada, una RELAC fuerte, y en ese sentido nos vienen algunos desafíos muy interesantes hacia adelante que les voy a compartir en un ratito. Uno de ellos tiene que ver con que somos este ente que articula el ecosistema de evaluación a partir de nuestro nuevo estatuto y nuestra decisión conjunta y colectiva. Nuestra organización va a incluir a personas e instituciones de la región, es decir, hasta hoy éramos una red de redes, hoy a partir de ahora en adelante, y en eso estamos trabajando, seremos una red que se amplía en ese sentido, no solamente a redes, por supuesto siempre nuestros centros son las redes nacionales, pero también a instituciones que quieran colaborar y a personas de manera individual, y en eso vamos a estar y ya estamos trabajando. Pero además, como bien dijo Silvia, nos gusta hablar, ya desde hace un tiempo esta parte, coincidimos en hablar de la articulación de un ecosistema de la evaluación, y cuando decimos ecosistema de evaluación, un término que hemos discutido, debatido, dialogado en relación al mismo, primero porque pensamos sistema, ¿no?, como un organismo vivo, flexible, dinámico, ¿no? Y cuando uno piensa en el término ecosistema, en realidad también puede jugar con el término y pensar en el recuperar, en el reciclar, en el reutilizar, ¿verdad?, todos nuestros saberes y nuestros conocimientos. Entonces nos gustó mucho este término, nos parece que es bien amplio para pensar todo nuestro contexto y nuestra diversidad. Entonces en ese sentido nos toca también presentar
nuestras epistemologías decoloniales, compartir nuestros temas de interés colectivo, desde toda nuestra geografía bien diversa, ¿verdad? Entonces nos toca trabajar seguro primero hacia adentro y luego también, o en consonancia, en incidencia a nivel global. Entonces, hacia allí vamos, y eso nos conforma hoy en día. Les presento a nuestro nuevo comité ejecutivo 2021-2024, que como pueden ver es un comité muy diverso en cuanto a la representación geográfica, pero también en disciplinas, en saberes, en conocimientos, que ya estamos intercambiando y que, como siempre decimos, muchas cabezas piensan mejor que una, y además el intercambio siempre nos enriquece, como bien dijo Silvia, ¿no? Y además tenemos un comité de monitoreo y rendición de cuentas que nos estará acompañando durante todo el proceso para tener el mejor gobierno y gobernanza que podamos ofrecer, así que estamos bien completas y completos con esta linda diversidad. En ese sentido, y esto me parece central para que podamos vernos hacia el futuro, nos movilizan 4 ejes básicamente, que es una RELAC más fuerte, una RELAC más grande, una RELAC más unida y una RELAC más inclusiva, ¿verdad? Entonces cuando uno piensa en una RELAC más fuerte, ustedes pueden ya ingresar al sitio de RELAC, donde está la planificación que tenemos hacia adelante, y estamos pensando en una planificación que haga un fortalecimiento hacia adentro para poder tener incidencia hacia afuera, y en esto me refiero al fortalecimiento de los integrantes de nuestra red, que bien se viene haciendo y que se fortaleció muchísimo con un estatuto y un reglamento, y ahora nos toca seguir transitando en las membresías, en los formatos, en la evolución y desarrollo de nuestros integrantes. Una RELAC más grande, con esta intención de promover la representación integrada de las entidades, que ahora serán varias, más además de redes nacionales de evaluación en la región. Y en esto de la representación integrada me gustaría destacar esta idea de identidad que, recuperando algunas cuestiones que plantea Silvia, ¿verdad?, nos toca pensar y repensarnos en esta diversidad cultural, en estas distintas formas de pensar, de hacer y de decir, ¿verdad? Porque tenemos distintas formas de decir, y las distintas formas de decir también orientan nuestras acciones. Entonces necesitamos esa búsqueda de una identidad en el marco de la diversidad, porque justamente si uno quisiera, podríamos hablar de la moral, no sé si es la moraleja y tampoco contradicción, que no me sale ahora la palabra, pero de la unificación o la identidad a partir de la diversidad, porque nuestra diversidad es básicamente nuestro sello y probablemente de identidad. Entonces, para pensar también una RELAC más unida, en el sentido de fortalecer la comunicación y la interacción entre los integrantes de la red, ¿verdad? Más unida, que permita, por supuesto, a través de la interacción y la comunicación, mayores aprendizajes, mayor transparencia, es decir, continuar el camino que se viene haciendo. Y una RELAC más inclusiva, por supuesto, y ustedes saben que están por salir del horno, es más, en esta semanita vamos a presentar nuestros estándares de evaluación para América Latina, que Itzel forma parte también allí. Entonces, tenemos 3 ejes fuertes allí que queremos presentarles para transversalizar, y que están presentes, solo que, como siempre decimos, tenemos que nombrarlos para que se vean y se visualicen, se visibilicen. Entonces, la perspectiva de género, la interculturalidad y los derechos humanos, transversalizándolos en cada acción, no solamente en la promoción de esto en la evaluación, sino en nuestras propias acciones. Así que estos son los ejes que nos movilizan. Y las preguntas, voy directo a las preguntas que me planteaba Itzel, básicamente cuáles son los retos de la evaluación en América Latina y el Caribe. Bueno, seguro que hay muchos más, pero acá en estos 4 grandes que los podemos también considerar como grupos porque dentro de ellos se puede pensar muchas acciones más, pero básicamente seguro que, y también en consonancia con lo que planteaba Silvia, una mayor aplicación, insisto en el término aplicación, ¿verdad?, de nuestras perspectivas, nuestras formas de ver, hacer y sentir en nuestra región, y por supuesto aplicarlas en los procesos evaluativos, ¿no? Entonces los principios de reciprocidad, de vivir bien,
la idea de multiparcialidad en lugar de imparcialidad, ¿verdad? Todas estas representaciones vivas en nuestra región que puedan estar presentes, y por eso insisto en el término aplicar, metodológicamente en nuestro hacer como evaluadoras y evaluadores. Una adaptación, y me atreví a poner ontológica, epistemológica y metodológica, y otra vez coincido con Silvia, que nos toca reinventarnos, nos toca repensarnos, nos toca reflexionar y hacer reflexividad. Primero, a partir desde la lente que estamos usando cuando hacemos nuestros procesos evaluativos, y el contexto en donde estamos aplicando. Pero además esta adaptación ontológica, epistemológica, metodológica no es solamente de nuestra región, sino a la nueva normalidad que nos toca de acuerdo a lo que nos está sucediendo, y seguro que luego Michael va a comentar mucho mejor que yo las metodologías y las técnicas mucho más a las que nos hemos empezado a adaptar metodológicamente para aplicar en la evaluación a partir de, por ejemplo, lo que nos implica la pandemia en cuanto al uso de la metodología en campo, ¿no? Por supuesto también es un reto visibilizar derechos vulnerados, ¿sí? Y entonces otra vez retomo esta idea de nombrar, lo que no se nombra no se ve, entonces en ese sentido que nuestros indicadores hagan sentido visibilizando derechos, que las preguntas de evaluación que hagamos puedan visibilizar los derechos vulnerados, y no los voy a nombrar a todos, en nuestra región tenemos varios, y en todos los sentidos. Entonces, por supuesto, adaptado al contexto, poder visibilizar estos derechos que hoy todavía son vulnerados en nuestra región. Y por supuesto, continuar construyendo cultura de la evaluación, y en este sentido nos pensamos, o les invito, ¿no?, a pensarnos más allá de la comunidad evaluadora, ¿verdad? Todavía nos queda un trabajo que hacer con otros espacios que no están acostumbrados al proceso evaluativo y que todavía le tienen cierta desconfianza, entonces construir la confianza, la legitimidad, ¿sí? Entonces seguimos construyendo cultura de evaluación en ese sentido. Bien. Y con respecto a qué desafío, yo me atreví a pensar también los desafíos que nos quedan como RELAC, como red que debe articular el ecosistema de la evaluación, como decíamos. Y como RELAC, algunas de las cuestiones, y que se vinculan por supuesto a los 4 ejes de trabajo que planteábamos, por supuesto, debemos colaborar en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de evaluación. Y cuando decimos sistemas nacionales de evaluación, estamos hablando justamente de este organismo vivo y dinámico, ¿verdad?, de cada país, que incluye la capacidad institucional, es decir, la estructura organizacional, legal, etcétera, y de los distintos poderes del Estado que reconozca y concrete, ¿verdad?, estructuras de evaluación, pero también la capacidad individual, el fortalecimiento de lo que es la oferta de capacitación, lo que es la profesionalización, como bien decía Silvia, y las competencias, y cómo trabajar las competencias, y el ecosistema propio de la evaluación que implica también, y hasta podemos cruzarnos con, por supuesto, nuestros siempre ODS, de acá a la Agenda 2030, para pensar las alianzas que nos tocan hacer para fortalecer los sistemas en cada lugar, y compartiendo buenas prácticas en ese sentido. También nos queda por delante impulsar todavía la integración regional e interregional. Se vino haciendo un grandísimo trabajo, y hay expectativas muy, muy interesantes para continuar haciendo esta integración en la región a partir de lo que venimos diciendo, la diversidad cultural, las distintas formas de sentir, pensar y decir que tenemos en nuestra región. También contribuir a visibilizar los derechos vulnerados con la evaluación, como bien lo planteaba Silvia también, en esto de cuestionarnos ciertas estructuras, y también nosotros lo planteamos como un eje fuerte de nuestra red, lo que es la RELAC más inclusiva y una RELAC más fuerte, por supuesto, y en ese marco fortaleciendo la evaluación. Promover el diálogo interdisciplinario, intersectorial, y siempre me gusta decir intersaberes, ¿verdad? Los saberes, la ecología de los saberes de nuestro Boaventura de Sousa Santos,
que bien nos plantea nuestras epistemologías del sur. Y bueno, en ese sentido, y como último punto, poder incidir con nuestras epistemologías del sur global. A nivel global, nos parece súper interesante contar que también tenemos distintas formas, y ya estamos experimentando las distintas formas que tenemos de hacer y decir las formas de construir el conocimiento, es decir, las epistemologías de nuestro sur, y qué es nuestro sur. Entonces, también como plantea Silvia, podríamos desarrollar un capítulo o un panel completo para interpretar qué queremos plantear desde estas epistemologías, así que también lo estamos trabajando y forma parte de nuestros grupos de trabajo en el RELAC. Así que todos más que invitados, todas más que invitadas a poder colaborar hacia adelante en esta próxima gestión, y yo solamente dejo entonces los datos para que puedan ingresar al sitio, para que se estén informados desde nuestras redes, y bueno, por supuesto un correo para cualquier duda y contacto. Y quedo a disposición para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Celeste. Pues nos dejas un paquete de retos y desafíos para la región potentes, grandes, pero me parece que se van tejiendo muy bien con los planteamientos que nos compartía Silvia. Entonces vamos ahí, vamos hilándolos. Y me complace mucho presentarles a nuestro siguiente participante, a Michael Bamberger, y sobre todo por el espacio que se hizo, porque tiene un asunto personal de salud, y le deseamos lo mejor más al ratito con su esposa. Se los voy a presentar. Él es doctor por la London School of Economics y con más de 40 años de experiencia trabajando en la evaluación del desarrollo en todo el mundo. En los últimos años ha trabajado sobre las oportunidades y retos de la integración de las tecnologías de la información y el Big Data en la evaluación de los programas de desarrollo. Trabajó en organizaciones de América Latina sobre desarrollo comunitario. También colaboró con el Banco Mundial en los campos de investigación urbana y fue coordinador de formación en evaluación para Asia, género y desarrollo. En 2001 se jubiló y ha sido consultor en materia de evaluación del desarrollo con distintas agencias de la ONU, de organizaciones de la sociedad civil, con bancos multilaterales de desarrollo, y desde 2002 oficina de evaluación de la Fundación Rockefeller en materia de metodología de evaluación. Forma parte del comité editorial de varias revistas de evaluación, es miembro del cuerpo docente del Centro Internacional de Formación en Evaluación del Desarrollo desde 2001, y también cuenta con distintas publicaciones especializadas, y pues nos da mucho gusto tenerlo acá. Y pues también le dejamos la misma reflexión en términos de cómo visualiza los retos para la evaluación y cómo recuperamos estos aprendizajes de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y saludos desde el norte de Oregon. Y quisiera agradecer a Silvia, a Celeste por sus grandes labores con RELAC, que es una organización muy importante que está haciendo un trabajo muy valioso. Entonces, que yo voy a cambiar el enfoque para hablar sobre algunos retos para evaluación al nivel global, y voy a estar enfocando más en el nivel metodológico, y que voy a tratar de tres temas que considero importantes. El primero es el crecimiento de los datos masivos, que es el Big Data. El segundo es sobre la importancia de enfocar más sobre la evaluación de la complejidad de los programas que estamos estudiando. Y el tercer punto, si hay tiempo, hablar un poco sobre la importancia de enfocar más en la evaluación del proceso de implementación de programas y no solamente en evaluación de los impactos. Entonces voy a tratar de cubrir esos tres temas, comenzando con los datos masivos, que es el Big Data, que hoy en día hay datos disponibles, datos digitales sobre casi cualquier tipo de organización que se puede imaginar al nivel de gobierno, del sector privado, sociedad civil. Hay un
y al nivel individual también y a los grupos pequeños. Entonces que hay un crecimiento enorme y vertiginoso de los datos disponibles para la evaluación, datos de los satélites, de análisis de los medios de comunicación social como Twitter y Facebook, todos los datos que se puede extraer de su teléfono móvil, análisis de los programas de radio, de llamadas en las áreas rurales donde la gente comunica en sus preocupaciones y que se puede analizar esos datos. También hay archivos masivos de datos administrativos que casi todas las organizaciones han acumulado y que lo han dejado abandonado porque nadie sabía cómo analizar esos millones a veces de documentos. Entonces ahora con el análisis de texto, de Text Analytics, esto le permite hacer un análisis muy valioso de los mismos archivos de organizaciones del gobierno, del sector privado, de las organizaciones internacionales, y esto es otra fuente importante. Hay muchos otros tipos de datos masivos también, pero lo importante de los datos masivos para la evaluación es que esto reduce mucho el costo de los datos, aumenta su accesibilidad, aumenta la rapidez con lo cual se puede analizar y utilizar los datos. Y esto implica que ahora los evaluadores pueden aumentar en forma considerable el tamaño de las muestras para poder hacer un análisis más desagregado, más profundo sobre los programas. Porque en el pasado, la lucha principal de los evaluadores era de tratar de reducir el tamaño de la muestra por el costo de los datos. Y ahora muchos datos son casi gratis, entonces se puede aumentar en forma muy importante el tamaño de la muestra, de la cantidad de los datos. También hay muchos nuevos tipos de datos sobre el comportamiento, las actitudes, datos biométricos, que también aumenta lo que se puede hacer en sus evaluaciones, que se abren su mente a nuevas posibilidades, como han hablado Silvia y Celeste, de la nueva perspectiva. También hay muchos nuevos tipos de datos que no se habían podido pensar en el pasado, y también se puede hacer la evaluación sobre un periodo de tiempo mucho más largo, comenzando antes del inicio del proyecto y continuando después de la terminación del proyecto para poder analizar la sostenibilidad. Y esto le permite analizar tendencias sobre el tiempo en una manera que no era posible antes. También algo muy importante que le permiten aumentar el alcance de la evaluación, de no solamente enfocar en el proyecto y la comunidad donde se lo realiza, pero también de analizar toda la coyuntura, todos los factores económicos, políticos, socioculturales, demográficos, climáticos que influyen en el desarrollo de los programas, y que le voy a hablar un poco de eso cuando hablo de la complejidad. Pero esto le permite repensar lo que se puede hacer con evaluación, lo que es posible. Y es un mundo nuevo para los evaluadores. También con las nuevas técnicas analíticas, con la inteligencia artificial, por ejemplo, ya se puede hacer análisis predictiva para poder ayudar a la gerencia de un programa de mejorar el funcionamiento del programa. En el pasado, la mayoría de las evaluaciones eran documentos históricos que no se terminó hasta la terminación del proyecto y no tenían ninguna utilización práctica porque el programa ya estaba terminado. Pero ahora con los datos predictivos, evaluación se puede convertir en un herramienta dinámico para la gerencia de programas y también gerencia de políticas al nivel regional y global. Es un cambio muy dramático y muy importante. Hay algunos desafíos con el uso de los datos masivos, que la mayoría de los evaluadores no conocen bien a estos datos
en la actualidad, y por eso tenía algunas dudas y un poco de sospechas, porque la filosofía, la metodología es muy diferente, y entonces hay relativamente pocos evaluadores en este tiempo que están utilizando los datos masivos, y un desafío para el futuro es de incorporar los datos masivos como uno de los herramientas importantes para las evaluaciones. Y si no se hacen esto, hay un peligro que evaluación podría quedar un poco marginalizado en el futuro, porque hay otras técnicas utilizando los análisis de datos masivos que son más económicos y más rápidos y que son muy atractivos a organizaciones para reducir costos y tiempo. Entonces, un reto es de revisar, actualizar los programas de capacitación para evaluadores, para que estén al tanto de todas esas nuevas técnicas y que lo incorporen dentro de sus evaluaciones. Si no, como digo, hay un riesgo que la evaluación en su forma actual podría quedar un poco marginalizado en muchos sentidos y que organizaciones podrían utilizar otras maneras de asesorar los impactos de sus programas. Entonces, los datos masivos es una gran oportunidad para la evaluación, para reactualizar sus métodos y pensando en lo que es el enfoque de las evaluaciones, pero también un reto. El segundo tema es la complejidad. Todo el mundo habla de que sus programas son complejos, pero en la realidad muy pocas evaluaciones enfocan en forma sistemática sobre la complejidad. Y si uno analiza la metodología de la evaluación, hay muy pocos métodos que son adecuados para analizar la complejidad. Y en la realidad, la mayoría de las evaluaciones hoy en día utilizan metodologías simples donde se comparan la línea de base con los resultados al final y ignoran casi por completo la coyuntura dentro del cual los programas funcionan. Doy dos ejemplos de esto. El primero es que pueden haber en un programa grande hasta 100 o más organizaciones e individuos de ministerios, de entidades financieras, de sociedad civil, del sector privado, todos que tengan que coordinar y participar en diferentes fases de la evaluación, y hay grandes problemas de coordinación y de integración, y muchas evaluaciones tienen mucho menos impacto de lo esperado por los problemas de coordinación entre todas esas organizaciones que pueden estar en competencia, que tienen diferentes metodologías, y esto casi se ignoran en muchas evaluaciones. Esto es muy crítico. Ya con los datos masivos le permiten de usar, por ejemplo, que análisis de sistemas y otras técnicas que le permiten analizar las interacciones y los efectos de esas organizaciones. La otra dimensión es la coyuntura. Todos los factores externos, económicos, políticos, socioculturales, demográficos, climáticos, que tienen un impacto significativo sobre los programas, pero que en muchos casos se ignoran en forma sistemática en las evaluaciones. Y por esos factores se puede tener un proyecto que se implementa en forma idéntica en muchas diferentes regiones, sitios, y que pueden tener diferencias significativas en sus resultados por la interacción de esos factores externos de la coyuntura que no se incorporan en forma sistemática en las evaluaciones. Hoy en día, con los datos masivos, ya le da la oportunidad de incorporar la coyuntura en forma más sistemática en sus evaluaciones. Entonces, esto es la segunda oportunidad y reto, la importancia de incorporar a la complejidad. El tercer factor es que hoy en día la mayoría, no todo, pero la mayoría de evaluaciones, utilizando especialmente técnicas cuantitativas, enfocan en medir los impactos de los programas y dan muy poca atención, importancia al proceso de implementación de lo que pasa durante los 4 o 5 años hasta llegar a los resultados finales. Y en realidad
hay muy pocas organizaciones que se implementan en la forma ideal planificado por el diseño del proyecto. En algunos casos, por ejemplo, que hay un proyecto de educación y no se sabe que no todos los profesores estén presentes todos los días, que en las áreas rurales tal vez están en el campo con la cosecha de sus cultivos. Tal vez los textos escolares no han llegado a algunas escuelas. Otro ejemplo muy común con los programas antimalaria es que en muchas de las clínicas no tienen todas las medicinas o las mallas para protección de los mosquitos, pero la evaluación muchas veces por su metodología no está consciente de esas fallas y presupone que la evaluación, el programa está funcionando en su forma perfecta, y si el programa no produce sus resultados, se presupone que esto es a causa de fallas en el diseño del proyecto. Y si uno analiza los tipos de evaluación más comunes, se da cuenta que hay muchos que no tienen ninguna información verídica sobre la implementación del proyecto. Se depende de los archivos de la organización evaluada, de entrevistas con los funcionarios del programa, con visitas súper rápidas a los proyectos, y ninguna de estas fuentes realmente le dicen la verdad sobre lo que está pasando en la práctica. Es muy difícil encontrar una organización donde sus archivos indican todos los problemas, todas las fallas que se realizan en el campo. Y es increíble de ver en cuántas evaluaciones los evaluadores no tienen ninguna idea real de lo que está pasando en el campo, en los proyectos que ellos están estudiando. Entonces, esto es también un reto, desafío muy importante de enfocar más en la evaluación del proceso. Y esto implica una reorganización del proyecto, que si uno solamente visita un proyecto por 2 semanas, al final del proyecto no hay ninguna manera creíble de ver lo que ha pasado durante la implementación del proyecto. Y por lo tanto, esto implica una metodología donde hay observadores en el campo que tengan el tiempo necesario para realmente observar lo que está pasando en la realidad. Esto lo veo uno de los desafíos más grandes, más aún con la pandemia, donde hay que depender más de los datos secundarios, la mayoría de los cuales le dicen muy poco sobre el proceso de implementación de los proyectos. Entonces, para terminar, 3 cuestiones para pensar, 3 desafíos para los evaluadores. La importancia de incorporar y usar los datos masivos para entender la revolución que esto implica para la evaluación. Segundo lugar, de enfocar mucho más en entender la complejidad, la coyuntura dentro de lo cual los programas se realizan. Y en tercer lugar, de enfocar en el proceso de implementación de los proyectos para entender la realidad sobre la tierra y no solamente tratar de medir los impactos finales. Entonces, muchas gracias y les deseo suerte con la conferencia esta semana y también mucha suerte con sus evaluaciones. Gracias. Muchas gracias. En algún momento perdí la señal, pero muchísimas gracias por estas reflexiones y los temas que coloca en esta realidad compleja. Y retomando las intervenciones anteriores, cómo nos vamos reinventando, deconstruyendo y renovando. Y para cerrar esta primera parte de reflexiones, me da mucho gusto que
esté Rafael Hernández. Ha sido un gran cómplice y aliado en este proceso de la conferencia y pues bueno, ahora de la cristalización de estas primeras memorias. Él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cursó la maestría en Desarrollo de Evaluación de Econométricos por la misma institución, por el ITAM. En el sector público se ha desarrollado como subsecretario de Desarrollo Social en el estado de Nuevo León y como coordinador nacional de estados y municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER. En el sector privado ha sido asesor en el desarrollo de ciudades inteligentes de distintos estados de la República Mexicana y actualmente es el secretario técnico de Planeación y Evaluación del Gobierno de Yucatán. Y pues bueno, Rafael, te dejo el micrófono un poco pensando cuál es el impacto de esta conferencia, sobre todo a nivel subnacional, donde nos parece que también tendríamos en esta remirada y repensada, pues ir descentralizando las discusiones. Entonces te dejo por favor el micrófono. Muchas gracias, Marcia. Pues antes que nada, muy buenas tardes ya, tardes a todos. Agradezco a todas las personas que me precedieron en el uso de la voz. Agradecer, y en estas memorias de la conferencia creo que sería irresponsable de mi parte si no agradezco a CEVAL, la verdad, todo el apoyo, el esfuerzo, la organización. Prácticamente todos los que estamos en esta mesa sabemos que esto no hubiera sido posible sin a CEVAL llevar una conferencia en las condiciones en las que estábamos, bajo el contexto en el que estábamos, pero pues creo que de todas formas fue un excelente ejercicio y estoy seguro de que sentará las bases para conferencias siguientes. La presentación la voy a dividir en estos elementos muy rápidos, los datos generales, en dónde estuvo la participación del Estado, la importancia y las lecciones aprendidas, así como las recomendaciones y retos para contestar a la pregunta del impacto, Marcia. En cuanto a los datos generales, un resumen muy rápido para los que nos escuchan. Tuvimos alrededor de 445 participantes, 18 países, 22 estados de la República. Tuvimos 105 panelistas generales, 36 panelistas centrales, 4 conferencias magistrales, 23 talleres. Y la verdad es que parece en esta tabla fácil y se resume de una manera muy sencilla, pero el esfuerzo que implicó detrás de toda la organización para poder llegar a estos números fue un esfuerzo brutal, ¿no? Las organizaciones que estuvieron organizando, coorganizando, de responsables o que tuvieron alguna participación, evidentemente los miembros de este panel que fueron pilares y muy importantes para el desarrollo de la conferencia. Prácticamente en todo lo que es el continente de América tuvimos esta participación y parte de Europa. En cuanto a las entidades federativas, estuvimos en 2/3 partes de todo el país. Trataremos de ir fortaleciendo este tipo de ejercicios y también a través de la red de monitoreo y evaluación que se sigan sumando los estados para tratar de tener una visión en común. Y en cuanto a la participación de Yucatán como organizador o como coorganizador junto con ACEVAL y otras instituciones, pues tuvimos la oportunidad de, al ser organizadores, pues poder permear dentro de la estructura de la administración pública del gobierno del estado un mayor número de participantes, estar en algunas conferencias magistrales y en algunas ponencias que sin duda fortalecieron muchos elementos de la evaluación en Yucatán, ¿no? Y de ahí que la importancia, se hizo durante esta conferencia una encuesta a través de la red de monitoreo y de evaluación en 13 estados de la República, en donde se tuvieron resultados muy concretos y muy interesantes que comparto con todos ustedes, ¿no? Lo que ustedes pueden ver es a la izquierda o la primera columna los documentos que se pueden generar en cuanto a los procesos de monitoreo y evaluación, y a la derecha algunas problemáticas identificadas. Si vemos principalmente el tema de personal insuficiente, que es la sexta columna de las problemáticas, prácticamente en la mayoría de los documentos generados o de las acciones se establece como que los enlaces de monitoreo y evaluación pues no cuentan con una plantilla suficiente, ¿no? Sin embargo, ya si nos vamos de manera puntual, digo, esta presentación se les compartirá
para que se haga un análisis, pero podemos ver cómo el tema de la georreferenciación de bienes y servicios en obras, que es un tema muy importante por la cantidad de presupuesto que se le puede asignar y el tipo de monitoreo y seguimiento que se le debe de tener a este tipo de acciones en los gobiernos locales, pues prácticamente, salvo la información dispersa, en todos los demás presentan problemas con un alto porcentaje de problemática en las entidades federativas, ¿no? No así, por ejemplo, el tema de reportes de seguimiento de indicadores, que únicamente presenta un problema importante en la baja sistematización, o en otro tipo de instrumentos como los informes de evaluación, los análisis de desempeño de los servidores públicos, que de igual manera no representan un porcentaje importante en las problemáticas, ¿no? Otra de las gráficas interesantes que me parece mostrar es en cuanto a los usos que se le da a la información generada en los procesos de seguimiento y evaluación, en donde podemos ver que prácticamente lo que es el estimar y modificar metas de los bienes y servicios entregados una vez que se genera la información, prácticamente el 70% se dedica a este uso, seguido de estimar y modificar las metas de los indicadores, así como elaborar e integrar los presupuestos, los proyectos de presupuestos de egresos de los estados, ¿no? Sin embargo, de manera contraria, por así decirlo, lo que es para estimar la estrategia de cobertura, la información generada en estos procesos, pues tiene, comparado con las otras herramientas que les mostré, que están alrededor del 70%, pues tiene una baja participación, ¿no? Ahora bien, dentro de los problemas para vincular el uso de la información en las tomas de decisiones, pues cabe señalar que tenemos dos problemáticas muy evidentes, que es la ausencia de capacidades técnicas o las capacidades técnicas limitadas por parte de los actores que toman decisiones, y al mismo tiempo un marco normativo limitado o incompleto, ¿no? Estas deberían de ser, este tipo de resultados a nosotros nos deberían de ayudar como red para poder implementar políticas públicas o incluso para siguientes ejercicios de conferencias o de pláticas o congresos, etcétera, cómo podemos fortalecer sobre este tipo de problemáticas que estamos identificando, ¿no? Esta parte la llevaré de manera muy breve para tratar de llegar con el tiempo que teníamos predestinado y así tener algunas preguntas, pero prácticamente las lecciones aprendidas por Yucatán en esta conferencia, y que creo que hablamos por Yucatán, pero podríamos hablar por gran parte de los estados que estuvieron involucrados, es la importancia de tener procesos participativos en las evaluaciones, el poder incorporar enfoques transversales, generar evidencia oportuna y de calidad para la toma de decisiones e insumos para el diseño de políticas públicas, y vincular sobre todo los procesos de monitoreo y evaluación en lo que es todo el ciclo presupuestario, ¿no? De manera desagregada, no entraré a detalle, pero evidentemente, por ejemplo, nosotros en Yucatán tenemos un avance considerado en tema de evaluación, de acuerdo a la mayoría de los indicadores que evalúan este tema por las distintas organizaciones e institutos del país. Sin embargo, nos dimos cuenta que uno de los siguientes pasos que teníamos que hacer es todo el tema de incorporar procesos participativos en las evaluaciones. Desde la elaboración de los programas anuales de evaluación, en donde se tienen que involucrar a las dependencias para que identifiquen y ellos mismos propongan intervenciones de políticas públicas a evaluar, esto con el sentido de alinear los incentivos de las evaluaciones y hasta la difusión de los resultados en formatos de datos abiertos, ¿no? Entonces, este fue uno de los principales elementos. Durante la conferencia tuvimos muchos paneles, incluso talleres y participaciones de algunos enfoques transversales. Yucatán participó de manera constante en lo que son los enfoques transversales de la Agenda 2030. Sin embargo, también tuvimos lo que son enfoques con perspectiva de género, de derechos humanos en las evaluaciones, en las distintas evaluaciones. La generación de evidencia oportuna, evidentemente, tanto de indicadores como de información para la toma de decisiones que después nos permitan tener los insumos para cualquier tipo de evaluación. Y finalmente, la vinculación de los procesos del seguimiento, evaluación y presupuestación, ¿no? Que en muchas de las ocasiones lo pudimos ver en la conferencia de evaluación. Estos se quedan a medias, sobre todo en entidades federativas. Cerrando con algunas recomendaciones a gobiernos subnacionales, 5 recomendaciones de distintas ponencias que pueden ver a la izquierda. Ese tema, a la derecha, es el tema de evaluar evaluaciones participativas, de desarrollar modelos o herramientas que permitan mejorar la asignación presupuestal, el promover una evaluación centrada en la utilización, impulsar la demanda de evaluaciones en el marco del sistema
de evaluación, facilitar el acceso a los resultados, diseñar metodologías de evaluaciones acorde a la realidad local. Esto fue un tema que se hizo bastante énfasis, y aquí entran muy bien los comentarios del doctor Michael, en donde también estas metodologías se tienen que adecuar a los procesos y en los tiempos de las evaluaciones junto con los gobiernos locales. Es decir, tenemos los gobiernos locales el tiempo suficiente para hacer una buena evaluación de procesos antes de hacer una evaluación de impacto al final de la administración y generar la información en materia de género y derechos humanos que permita mejorar la política pública de manera local, ¿no? Termino con esta gráfica, esta diapositiva, que son los retos, en donde pues uno de los principales retos es estimar los costos en la atención de las recomendaciones emitidas a las evaluaciones. A veces los evaluadores te presentan un programa de aspectos susceptibles de mejora en donde no consideran estos costos y prácticamente es muy difícil o es imposible tratar de seguir estas recomendaciones emitidas en las evaluaciones. Articular, como ya habíamos dicho, los procesos de monitoreo con los de evaluación y los de presupuestación. Utilizar la información generada en los procesos de monitoreo para la toma de decisiones, principalmente decisiones presupuestarias. Institucionalizar los mecanismos de revisión de calidad y factibilidad de las recomendaciones, y aquí ligarlo de alguna manera con el marco normativo y el marco institucional. Y finalmente establecer estos esquemas de coordinación interinstitucional que hablamos en la conferencia, no solo dentro de los estados, sino también entre los distintos órdenes de gobierno. Y pues con eso termino mi participación. De nuevo agradecer a todos los que me acompañan en este panel y de manera principal a Marcia y a Cebal por la consideración siempre al gobierno del estado de Yucatán. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un gusto para Cebal coincidir y también con las demás organizaciones convocantes. La verdad es que todavía nos queda la sonrisa por los resultados de la conferencia, y cuando ahora escuchándoles, pues vemos que hay toda una agenda y cosas por recuperar, por hacer, y quisiera, más bien quiero abrir el espacio para que podamos tener algún intercambio de las personas que ahorita nos están acompañando. Habemos conectadas más de 100, bueno, habemos conectadas 102, entonces si tuviera alguien algún comentario, lo pueden escribir por el chat para que podamos pasárselas a nuestros participantes. Yo estoy recuperando, ¿no?, de algunos elementos centrales donde veo que hay mucha convergencia de cómo mira, tenemos estos referentes más acentuados de nuevos enfoques, de nuevas visiones a partir de un marco de derechos, a partir de, ¿no?, de incorporar la perspectiva de género, de tener un enfoque amplio de la Agenda 2030. Es decir, parece que ya son ejercicios, incluso el participativo, que ya no tendrían que ser, ¿no?, digamos, algo novedoso, sino que tendrían que incorporarse en la forma en que vamos haciendo evaluación. Mirarnos desde esos marcos, desde esos conceptos, y de alguna forma también hacer una mirada crítica, aprovechando de las tecnologías o otras posibilidades que nos compartía Michael para poder hacer la evaluación. Ustedes en el documento, en las memorias que están disponibles en la página de la conferencia, que es cie.acebal.org, pues van a ver una riqueza de reflexiones, de comentarios alrededor de estos 5 ejes, de estas más de 100 panelistas que tuvimos. No están todos los documentos, digamos, porque no se mandaron, pero tenemos más de 60 ponencias que nos pueden hablar de una riqueza muy importante de saberes, porque al final son ejercicios reflexivos, y las invitaría a que los pudieran consultar. Este seguro va a ser un material de referencia y queremos seguir continuando la reflexión para otro siguiente trabajo, que bueno, ya será en otro momento platicarlo, pero igual solamente para invitarlos a conocer esta página. Si quieren, podríamos pasar a una siguiente ronda a partir de lo que ahora nos compartía Silvia, Celeste, Michael y Rafael, a algunas reflexiones que pudieran ustedes generarles en términos de, si bien tenemos esta coincidencia de reinventarnos, de que este momento es muy retador y que entonces nos obliga a hacer cosas diferentes porque nos está sacando de alguna forma de
¿no? de muchas de las certezas que teníamos y de la forma de hacer las cosas, con las reflexiones que ahorita compartíamos. Les preguntaría hacia dónde, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos estos primeros pasos de esta acción para materializarla? ¿Por dónde podríamos empezar a abrir esas grietas en la agenda de la evaluación para que pues vaya volcándose como esta herramienta? Alguien decía en la conferencia, ¿no? Que de pronto con toda esta complejidad, pues puede ser que todavía hay una inercia. Entonces, ¿cómo vamos ¿no? rompiendo estas inercias y vamos resignificando y replanteándonos una nueva práctica? Si quieren, podríamos hacer una ronda en sentido contrario como empezamos, si les parece bien, y podría ser por 5 minutos si están de acuerdo, algo más breve. Rafael. Pues muchas gracias, Marcia. Creo que en realidad hay poco que abordar entre al futuro de la evaluación, el impacto. De manera personal me gustó mucho las participaciones y las distintas visiones que se presentaron, iniciando por Silvia. Creo que no pudimos tener mejor introducción y se ve claramente el perfil de antropóloga. A mí me gustaría un poco más platicar ya sobre el tema subnacional, que es el tema en donde en realidad puedo aportar un poco más, ¿no? Definitivamente este tipo de elementos, hay veces que los gobiernos subnacionales y probablemente Celeste también lo podrá replicar en el ámbito de países, en el ámbito internacional, tenemos un criterio o muy cerrado o tal vez una forma muy cuadrada de decir que lo que estamos haciendo vamos en el camino correcto o es lo que necesitamos, ¿no? Este tipo de experiencia y este tipo de compartir prácticas a nosotros de cierta manera nos ayuda a saber, si hay algo más que se está haciendo y que nosotros tal vez no lo estamos visualizando. Dos, a que nos puedan decir y que nos echen en cara si lo que estamos haciendo tal vez no es una mejor práctica o que tal vez tengamos muchas oportunidades de mejora. Y tres, que toda esta compartir información pues al final nos ayuda a todos a mejorar en cada una de las actividades que hacemos en nuestras vidas como profesionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento yo que debe de ser algo permanente el compartir información. En la misma evaluación de impacto hay muchas técnicas en las cuales puedes comparar metodologías y puedes utilizar información de otros países para adaptarlos o de otros estudios para adaptarlos a una realidad. Pues viéndolo de manera macro, esto podría ser las ventajas y el impacto que podrían tener este tipo de acciones. Y pues de nuevo agradecer, muy orgullosos de que el primer evento haya sido en el estado de Yucatán y en que podamos colaborar de ahora en adelante en todos los eventos que se vengan a futuro. Muchas gracias. Está pendiente tener uno presencial en Yucatán y que definitivamente sean testigos las personas que estamos ahora conectadas. Michael, por favor, alguna reflexión final antes de que terminemos y de que tengas que partir. Sí, bueno, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de participar en una evaluación de Coneval, tratando de entender los sistemas de evaluación que ellos estaban utilizando. Y era una experiencia muy interesante y muy impresionante los tipos y la calidad de evaluación en México. Pero una de las observaciones a nivel general en México es que hay muy pocas evaluaciones sobre los impactos, porque muchas de las evaluaciones están incorporadas en la planificación de 4 años, por ejemplo, y que si un proyecto no comienza hasta el segundo año, está apenas en el proceso de implementación cuando se termina el plan de 4 años. Entonces, había muy pocos ejemplos que yo había visto donde se continúa el tiempo necesario para evaluar los impactos y no solamente de observar el proceso de monitoreo de la implementación. Y esto es un problema general en muchos países, que la evaluación termina cuando termina el financiamiento o cuando termina un cierto momento de planificación. Y esto implica reorganización significativa, cómo poder continuar evaluación de un proyecto por
6, 8, no sé cuántos años, que es una cuestión, un desafío administrativo que es difícil de resolver, de entender sobre la sostenibilidad de los programas. Es un primer punto. Un segundo relacionado con lo que ha dicho Silvia y Celeste, la importancia de la evaluación participativa, porque hay muchos programas que a nivel global tienen beneficios agregados, pero cuando uno trata de entender los impactos sobre diferentes grupos, sobre las mujeres, la población indígena, algunos grupos jóvenes o personas con algunas desventajas físicas o mentales, se ve que muchas de las evaluaciones no tienen la dinámica para entender los efectos sobre los grupos un poco marginalizados o que no tengan voz. Entonces, realmente de enfocar en la cuestión de los procesos en forma participativa. Todos los panelistas saben cómo hacer esto, pero cómo incorporarlo dentro de la dinámica de evaluación es algo muy crítico. Pero seguramente vamos a continuar hablando sobre esto. El otro punto, cuando hablamos sobre las metas del desarrollo sostenible, esto es un ejemplo excelente de la necesidad de utilizar la complejidad, porque si uno piensa en cualquiera de las metas sobre salud, sobre desempleo, sobre agricultura, hay una conexión estrecha entre todas las metas. No se puede mejorar la educación sin pensar en transporte, sin pensar en alimentación, etc. Pero casi todo el sistema de las metas sostenibles enfoca en la evaluación de un solo sector. Y si uno ve la mapa de las vinculaciones entre todas las metas, es muy difícil, se necesita una metodología muy distinta que puede incorporar a la complejidad. Entonces, esto es el otro punto que quiero dejar en la mesa. Y los evaluadores tengan seguramente la capacidad para enfrentar esos programas, pero cómo incorporarlo dentro de la lógica de las evaluaciones con sus recursos limitados, el tiempo limitado, etc. Entonces, muchas gracias por haber invitado y lo siento que tengo que salir por otro compromiso, pero era una experiencia muy importante para mí. Felicitaciones a ustedes y les deseo mucha suerte para la continuación de su lucha para mejorar el país con el uso de las evaluaciones. Gracias y espero que mantengamos el contacto. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos y le mandamos un abrazo y los mejores deseos. Gracias. Seguimos en comunicación y pues le dejamos a Celeste y a Silvia estas preguntas una pregunta que nos colocan aquí en el chat, de qué herramientas pudieran recomendar para incorporar enfoques transversales en las evaluaciones. Igual le damos la palabra a Celeste y luego Silvia, por favor. Bueno, gracias, Itzel. Sí, para responder a esa pregunta voy a hacer propaganda, otra vez publicidad de nuestros estándares de evaluación y que vamos a presentarlos este próximo viernes a las 17 horas de Argentina, sería. Así que invitarles ahí para conocerlo porque sí que plantea los enfoques transversales. Y bueno, esperamos que sea una herramienta de utilidad para pensar evaluaciones de calidad en ese sentido, ¿no? Para aplicar enfoques transversales. Y con respecto a la pregunta de Itzel, es decir, esto de por dónde empezamos o cómo seguimos, agrego una reflexión que nos quede, espero que nos quede, vinculada a la ecología de las experiencias. Es decir, cómo reutilizamos muchas de las experiencias que ya tenemos. Y esto en dos niveles. Uno, pensarlo en el nivel de redes y de generación de cultura de la evaluación, y en el nivel mismo del proceso evaluativo, ¿no? Entonces, yo creo que a mí la palabra que me hizo aquí como alerta fue empezar. Y claro, porque tanto cambio en este momento y que estamos viviendo pareciera un recomenzar. Pero quisiera rescatar
todas estas maravillosas experiencias que tenemos en los distintos espacios, y como digo, no solo en el nivel de evaluación, sino también en la generación de la cultura de la evaluación, para saber reutilizarlas, para pensarlas de manera crítica, o repensarnos y repensarlas de manera crítica. Entonces, esta es la reflexión que me gustaría transmitir. Yo creo que hay muchas herramientas excelentes y muchas experiencias excelentes que tal vez solo es cuestión de revisarlas, volver a verlas y volver a pensarlas con otra cabeza, con otra mirada, y ahí me tomo el atrevimiento de tomar esa imagen muy bonita que puso Silvia del mindset de crecimiento, ¿no? Y entonces volver a repensar de esa manera y con cabeza abierta, y bueno, en ese sentido, que también representa a nuestra región y a nuestra comunidad, porque nosotros somos una región, Latinoamérica y el Caribe, de reciprocidad, de retroalimentación, de trabajo en comunidad, en colectivo. Entonces, bien nos viene hacer esa ecología de experiencias, y también para esto, ¿no? Para reutilizar, para aprovechar de la mejor manera posible los recursos que tenemos. Bueno, tomo la posta entonces. Gracias, Si me Celeste. ¿Sí? Silvia. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, yo quiero comentar 4 puntos, no están conectados, pero que Sí, ahorita me por favor. detonan. Sí, me detonan. Por un lado, lo último que engancho donde Celeste hablaba de la riqueza de las experiencias y todo lo que hay. Sí, por supuesto, no estamos en fase de borrón y cuenta nueva, y yo creo que ahí sí hay todo un tema también y un desafío de cómo recuperar las experiencias, y también voy a conectar con una experiencia muy concreta de la conferencia, que fue la participación de Robert McLean y John Gargani, que justamente hablaron sobre el tema de escalamiento, ¿no? Y todo el tema de la necesidad de conectar la evaluación dinámica con la necesidad de generar soluciones a escala, nuevas soluciones, nuevos planteamientos para resolver los problemas y abordar los desafíos que nos plantean los ODS. Entonces, creo que hay todo un tema más bien de recuperar, pero es también un cambio de perspectiva, ¿no? La evaluación no como un punto de cierre ni nada, sino como un proceso más bien que detona cosas y requiere vincularse con procesos de escalamiento, de réplica, etcétera. Por otro lado, en relación a la pregunta sobre las transversales y añadiendo un poquito a lo que Celeste decía, yo creo que las famosas transversales hay que ponerlas como al centro de la mesa de discusión. Cada evaluación habla de evaluar las transversales o con enfoques tales y cuales de transversales, y nadie sabe bien cómo se operacionaliza, ¿no? Desde una posición personal compartida con varias colegas, sobre todo, y pues por supuesto con el equipo que ha trabajado los estándares, por ejemplo, la transversal de género y diversidad, y podemos hablar de interseccionalidad, debe ser un criterio de calidad de las evaluaciones. O sea, desde nuestro punto de vista, no es posible y hablar de evaluaciones de desarrollo en abstracción y tener como los elementos o sea, las miradas transversales como un extra o un plus. Son elementos de calidad. O sea, no es posible evaluar el impacto de un programa, de un proyecto, sin mirar, digamos, el impacto diferenciado, los efectos no esperados sobre mujeres y jóvenes, pero además de distintas edades, porque obviamente al género se cruzan otras variables y podemos, no tener un sesgo de género, pero sí adultocéntrico, ¿no? Y ahí es un tema que está pues muy, muy importante todavía de seguir discutiendo. Creo que una manera muy concreta, y lo digo, bueno, es como tratar de visualizar cómo se va a ver el abordaje transversal en la evaluación. Y ahí, la verdad, autocreada, una pequeña herramienta que hicimos un ejercicio alguna vez de decir, este elemento, ¿cómo se va a ver? Se habla de confidencialidad, el involucramiento de los grupos más marginales. ¿Qué significa? ¿En qué fase de la evaluación? ¿Cómo se va a ver? Es ponerle
operacionalizar objetivación, porque no existen. Y les puedo decir que incluso evaluaciones de agencias e instancias que quieren y plantean evaluaciones de género, feministas, etcétera, a la hora de concretar y operacionalizar los enfoques es sumamente complejo. Y yo creo que debemos pues salir ya de él con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos y hacer, por ejemplo, un ejercicio de hacer una evaluación con enfoque de género y derechos humanos sin hablar de esos conceptos, sino que en su esencia y su forma de operar, de analizar, de desarrollar las dinámicas, las metodologías, sí se vea el enfoque de género, más que ponerles el apellido, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que un otro tema que creo que es muy relevante y bueno, ahí con un sesgo declarado de ser fan de la RELAC y pues aquí súper contenta de compartir también este momento con Marcia, con Celeste, que son parte sustantiva. Yo creo que hay que repensar qué es una red y qué significa trabajar en red. O sea, las redes, y eso hablo también a nivel global, se han constituido en otro nombre para unas organizaciones absolutamente tradicionales, verticales, etcétera, que no dinamizan lo que es el conocimiento, lo que es la diversidad, lo que es la conexión. Una red, y ahí recordando también a Ricardo Wilson Grau, memoria de Ricardo Wilson Grau, que planteaba cómo evaluar una red de evaluación. Son unos marcos absolutamente distintos que evaluar un programa, que evaluar una ONG o una institución estatal. Entonces, cómo trabajamos en red de verdad, desde la colaboración y también desde la corresponsabilidad. Así que esas mis reflexiones. Gracias. Muchas gracias. Rafa, ¿quieres decir algún comentario final? No te preocupes, Marcia, con lo que dije ya en la última participación, más que suficiente para no retrasar más la agenda. Gracias, Marcia. Pues queremos agradecerles por sus ricas reflexiones. Ha sido un intercambio espléndido. Apuntamos una serie de puntos que nos van a dar mucho norte de hacia dónde seguir llevando esta reflexión. Preguntaban si el próximo año será la conferencia y justamente esa es una de las partes que tendríamos que valorar. Gracias por conectarse. Las y los invitamos a consultar las memorias, a seguir a las redes sociales de las distintas organizaciones co-convocantes. A nombre de la CEPLAM y de ACEVAL, les queremos agradecer mucho. Bueno, Michael ya se fue, Celeste, Silvia, por sus reflexiones y por estar siempre acompañándonos. Esta inteligencia compartida, pues desde luego nos va haciendo crecer, pero sobre todo nos sacude en términos de no quedarnos ¿no? En el mismo lugar. Entonces les agradecemos mucho. Gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a subir esta presentación y pues que tengan una muy bonita tarde y que sigan disfrutando la semana de la evaluación. Nos conectamos, nos seguimos. Ah, bueno, igual si quieren podríamos activar las cámaras para una foto. Bueno, ya. Sí. Buenísimo. Muy bien, pues muy bonita tarde. Hasta luego, seguimos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.